Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Panorama, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Les saluda Eliezer Jiménez Julio, con la realización de Diversa Comunicación, el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Hoy tenemos aquí en Ginebra, Suiza, a Willy Rangel, quien es el presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela. Bienvenido, Willy, aquí a Ginebra, y contigo queremos conversar sobre cómo avanza el tema del sindicalismo en América Latina y el sindicalismo cuando ya se aproximan elecciones también en nuestro país, Venezuela. Bueno, sí, muchísimas gracias. Un saludo clasista, socialista y revolucionario a los usuarios y usuarias de tu programa. Gracias por la oportunidad para los trabajadores de Venezuela y trabajadoras. Bueno, sí, efectivamente, en este momento que han avanzado los gobiernos neoliberales, fascismo, en Latinoamérica se impone más que nunca la unidad de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, para hacer frente a estas pretensiones que vienen los fascistas montando a nivel de los países latinoamericanos y caribeños. Bueno, con Willy Rangel vamos a conversar en Panorama. En estos momentos, ¿cómo está la situación del sindicalismo en América Latina? Bueno, mira, precisamente en el marco de esta actividad que la 112 conferencia de la OIT, nos encontramos los países, pues, Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, y tuvimos un encuentro justamente en la reivindicación de la unidad latinoamericana de los trabajadores y las trabajadoras. Ante las arremetidas de los gobiernos fascistas, Milei en Argentina, El Salvador, en fin, todo este repunte de estos fascistas, creemos definitivamente que la integración latinoamericana caribeña es fundamental para, atrincherarnos y defender a los pueblos, sobre todo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que, como todos sabemos, el fascismo siempre es la primera receta que aplica es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y bueno, viene por los empleos decentes, viene por las prestaciones sociales de los trabajadores, las reducciones de los estados, que son las recetas históricas del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces, creemos que es necesario fortalecer las unidades. Para nosotros, los bolivarianos, es fundamental la creación de ALBA Trabajador. O sea, Nicaragua, Cuba, Venezuela, como primera ancla para este movimiento. Bueno, hemos estado trabajando ese tema, conversando con los compañeros y compañeras de Cuba, de Nicaragua, y bueno, vamos a seguir trabajando para fortalecer ALBA Trabajadores y bueno, con los restos de los países del continente, crear esa unidad latinoamericana tan necesaria. Willy, en estos momentos, en el caso de Venezuela, el sindicalismo, la revolución bolivariana, los avances, háblanos de ello. Bueno, mira, como tú sabes, en el 2002, cuando dan el golpe al comandante Chávez, la CTV, que era la central sindical que había mayoritariamente en Venezuela, fue fundamental para el golpe de Estado, porque bueno, aquel sindicalismo representativo, donde quienes lo dirigían no eran incluso ni trabajadores, eran actores políticos de los partidos de Acción Democrática COPEI, pero bueno, en su momento fueron fundamentales esa alianza con Fedecámara, que al final son sus dueños, porque bueno, ellos dependían de Fedecámara y no defendían a los trabajadores, dan el golpe y bueno, como todo el mundo sabe, Chávez regresa, y al regreso pues Chávez, además de su posición de perdonar a todo y aquel que bueno, quisiera unirse a la revolución bolivariana, él empezó a pedirnos a los trabajadores, a las trabajadoras, es la unidad. La unidad porque bueno, también veníamos de algunas experiencias supuestamente chavistas, que bueno, eran más que todo grupos que buscaron a unificarse, pero no alrededor de los intereses de la revolución, sino
cada quien con sus parcelas. Eso fue la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, y bueno, eso dio al traste con otro fracaso más. El comandante Chávez insiste en que debemos recuperar la Federación Petrolera como ancla para lograr la unidad, y así lo hicimos, pues. Ustedes saben, yo soy presidente de la Federación Petrolera, yo vengo del sector petrolero. Desde allí impulsamos la unidad, las reuniones bilaterales con los demás sectores, y fuimos construyendo esa unidad, y para poder lograr hacer la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras en revolución, era necesario tener la central. Y bueno, ahí logramos 16 federaciones sectoriales, unificarlos y construir lo que hoy es la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, que es la central mayoritaria de Venezuela. Acá, como tú sabes, la norma de OIT, para ser la vocería principal, tiene que ser la mayoritaria de los países. Nosotros llevamos la vocería en OIT de 10, 11 años para acá, que nos dimos una ley orgánica, 12 años precisamente. Nosotros le solicitamos al comandante Chávez que era necesario tener una ley en el marco de la Constitución de la República Bolivariana, porque todavía hace 12 años teníamos la ley orgánica, la ley de los trabajadores de Caldera. Entonces, a pesar que teníamos ya 10 años de revolución, bueno, el comandante Chávez aceptó, pero siempre pidiéndonos la unidad. Y aceptó siempre y cuando, en vez de ser una ley de esas que hacían antes, en cenáculos de abogados y eso, la hiciéramos en la calle, en un debate, como tú bien sabes, nuestro programa de fundación de la República, que es la Constitución de la República Bolivariana, habla del protagonismo participativo y protagónico de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, así nos hicimos, y hoy pues el movimiento sindical en Venezuela mayoritariamente es de la Revolución Bolivariana. Y bueno, nosotros afortunadamente hoy dirige la Revolución Bolivariana uno de los hombres que fue fundamental, porque creó la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, y desde allí, como corriente mayoritaria, hicimos un esfuerzo, nos desprendimos de la corriente y logramos la unidad, que es Nicolás Maduro. Entonces, bueno, más que todo hoy, ahora que vamos a un proceso del 28 de julio, a ratificar la Revolución Bolivariana y al obrero, al presidente obrero, en la presidencia de la República. Entonces, de verdad que hemos avanzado, y bueno, hoy por hoy esta central mayoritaria en Venezuela es la referencia y muro de contención de todos los ataques que vienen dándose desde... Nosotros no han logrado imponer un fascista en Venezuela, pero nos los han creado artificialmente, como tú sabes, autojuramentados, bueno, otras formas que han implementado para expoliarnos algunas organizaciones que tenemos en el exterior. Por ejemplo, Citgo en los Estados Unidos, en Colombia teníamos a Monómeros, y todo eso, bueno, el autojuramentado, el Guaidó, y bueno, y los estados, el imperio yanqui logró de alguna manera despojarnos de sus activos. Entonces, bueno, esta central es de la Revolución Bolivariana mayoritariamente. Garantizamos, porque somos vanguardia, la estabilidad laboral a pesar del bloqueo y de todas esas medidas, 930 medidas coercitivas, que fundamentalmente ha golpeado el poder adquisitivo de los trabajadores. Duro, ha sido muy fuerte y obviamente direccionado a que los trabajadores pues nos levantemos contra la revolución. Nosotros hemos logrado ir a las bases, a explicarle a los trabajadores la realidad tal cual como el presidente Maduro la explica, y bueno, en conjunto hemos creado estrategias para ir recomponiendo la economía, y cada vez que se hace una estrategia para recomponer la economía, el primer eslabón es el estado de bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, porque tenemos un obrero en la presidencia de la República que sabe lo importante que son para los trabajadores el poder adquisitivo. Sabe lo que significa una quincena, sabe lo que significa una caja de ahorro, todas esas cosas, porque él es un trabajador, pues, no es un
un apellido, un millonario que está en Miraflores. Entonces, bueno, todo eso, pues, para los trabajadores y las trabajadoras es una fortaleza. Es una fortaleza y estamos remontando el estado de bienestar con sanciones o sin sanciones. Ya el presidente Maduro ha dado suficientes estrategias, hemos compartido los 18 motores de la economía bolivariana que nos han permitido en cada uno de los procesos productivos, los trabajadores y las trabajadoras, impulsar el crecimiento económico a través de la producción. Y para ello hemos creado una vanguardia que se llama los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que no es otra cosa que hacer más con menos. Hacer de nuestra experiencia que tenemos en cada uno en las actividades, en las entidades de trabajo, y con esa experiencia, como estamos bloqueados, en algún momento no podemos obtener la instrumentación en el tema de las industrias, porque no nos permiten comprarlo. Bueno, la experiencia de los CPT ha logrado el incremento de la producción en el caso petrolero, petroquímico, gasífero, en el tema eléctrico. Tú sabes que en el 2018 hubo un saboteo, y un saboteo desde el exterior, ¿no? Y bueno, los compañeros del sector eléctrico, fortalecidos de la conciencia, lograron levantar el sector en lo menos menos tiempo de lo que el imperio pensó. Y así pues, estamos allí en vanguardia con nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moro y organizándonos para movilizarnos con conciencia el 28 de julio y ratificar la Revolución Bolivariana. Muchas gracias, Willy Rangel. Bueno, gracias a ti por la oportunidad para los trabajadores y las trabajadoras, y por supuesto a través de tu programa darle un saludo a todas y a todos los dirigentes a nivel latinoamericano y caribeño.